Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias porque tenemos la libertad de reunirnos, el privilegio de meditar en tu palabra, el privilegio de recibir la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y ser edificados. Señor, gracias por revelarte a nosotros, por darnos entendimiento, por alumbrarnos con tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón esta noche y darnos entendimiento acerca de la posición, acerca de lo que tú esperas, acerca del ministerio en el cual tú nos has establecido. Gracias en el nombre de Jesús por mostrar tu misericordia cada mañana, por mostrar tu fidelidad cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es los sacrificios espirituales agradables a Dios. Y es una continuación del texto utilizado en la sesión anterior de Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. El apóstol Pedro, hablando acerca del Señor Jesucristo, quien es la piedra angular, la piedra fundamental del edificio llamada iglesia, dice que también nosotros somos piedras vivas de ese edificio donde Dios habita. Así que en el verso 4 de Primera de Pedro 2 dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada verdaderamente por los hombres, mas para Dios una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vea esa frase: sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dice la palabra que tenemos que ser edificados. Cuando no hay crecimiento, cuando no hay desarrollo, cuando no hay entendimiento, entonces la iglesia no puede ejercer su función de sacerdotes y no pueden ofrecer los sacrificios espirituales que son aceptables delante de Dios. Así que tenemos que escudriñar la palabra para saber, ¿y cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Ya en el Antiguo Testamento sabemos que había toda una cantidad de leyes, prohibiciones o instrucciones con respecto a las ofrendas y sacrificios de animales, derramamiento de sangre, los primogénitos, las primicias de la tierra. Hasta se le ofrecían a Dios una especie de tortillas de harina, una gran cantidad y diversidad de cosas que se le ofrecían a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, habiendo habido un cambio del sacerdocio, también hay un cambio en la ley y hay un cambio en los sacrificios. Y esos sacrificios, según este texto y otros más, son sacrificios espirituales. Son sacrificios en los cuales el corazón está involucrado. Entonces veamos cuáles son. Y comenzamos con una sombra, una figura del Antiguo Testamento. Levíticos 22-29 nos habla de que el pueblo podía venir delante de Dios y hacer ofrendas a Dios. O una ofrenda es un regalo, una ofrenda es algo que se ofreció entregar. Y entonces se ofrecían a Dios ofrendas de animales, de harina, de cualquier otro tipo, pero con una actitud de gratitud a Dios. Ahí está escondido el principio que se rescata para el Nuevo Testamento. Lo importante no era el qué, sino por qué se ofrecía el objeto o el animal. Leamos: y cuando ofrezcan sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificarán de manera que sea aceptable. Y ahí arriba y abajo de este texto se nos habla de lo que se ofrecía en sacrificio. Y se nos habla ahí de tortas de harina, se nos habla incluso de algunas que hasta se cocían, se freían. Se nos habla de animales. Pero lo más importante que había detrás del objeto o de la cosa entregada era la actitud del corazón. Así que vamos a rescatar la frase: sacrificio de acción de gracias. Y ahora el sacrificio de acción de gracias es el reconocimiento de la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Hay alguien que tenga algo que agradecerle a Dios? Y habrá alguien que tenga mucho que agradecerle. Habría que recordar todos los beneficios y cada día podemos darle gracias a Dios.
Ahora, en el Antiguo Testamento también se encuentra esta figura, pero voy a ocupar una base del Nuevo Testamento porque es más clara y lo condensa. Hebreos 13, verso 15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué la alabanza es un sacrificio? Porque en el ambiente en que vivimos y en las circunstancias en que nos movemos, darle alabanza a Dios muchas veces cuesta. Darle alabanza a Dios cuando usted tiene problemas, necesidades, dificultades, está enfrentando situaciones que están fuera de su control y usted no haya qué hacer, y todavía venir y reunirse y darle la gloria a Dios, eso cuesta algo. El sacrificio es algo que cuesta algo. Y entonces la Biblia nos habla del sacrificio de alabanza. Así que no solamente llamado sacrificio, porque muchas veces para nosotros será algo difícil de realizar por el ambiente en que nos encontramos, por las adversidades que enfrentamos, como en el caso de Job, que estando enfermo, pobre, de luto, abandonado y humillado, él se postró para adorar a Dios. Él sacrificó a Dios adoración en un momento de mucho sufrimiento. Entonces la alabanza, la adoración son sacrificios. Primero, porque muchas veces el ambiente en que nosotros nos encontramos causa que sea difícil darle a Dios la alabanza. Y es por eso que muchos creyentes no logran hacerlo. Y están emproblemados, presionados, y están en la iglesia y no logran echar las cargas sobre el Señor, y no tienen libertad de adorar, no logran presentarle a Dios ese fruto de labios que confiesan su nombre. Porque las cargas y las presiones parece que son tan grandes que les impiden alabar a Dios. Por eso, primeramente, es un sacrificio. Segundo, es un sacrificio porque para Dios su alabanza es algo muy, pero muy valioso. Y en ese sentido usted puede pensar en el esfuerzo que un hijo suyo hiciera el día de las madres, el día del padre o el día de su cumpleaños, que no teniendo recursos, no teniendo dinero, hace algo simbólico para usted. Quizás un niño que no tiene nada de dinero y lo que hace es que le dibuja en una página toda doblada un muñequito y una muñequita, y la muñequita es usted y el muñequito es él, y le entrega esa obra de arte, y usted valora no la página sino la actitud, ¿no es cierto? Entonces el asunto es que para Dios nuestra alabanza tiene muchísimo valor y es muchísimo más valiosa. Yo lo sostengo, lo repito, para Dios nuestra alabanza es muchísimo más valiosa que una ofrenda en dinero, porque Dios es dueño de todas las cosas y Dios no se impresiona con ninguna cantidad y Dios no se impresiona con ninguna cosa, porque Él es dueño de todo. Pero cuando hay un corazón que lo alaba, eso sí toca el corazón de Dios. Entonces en la Biblia se llama sacrificio a la alabanza, primero porque a nosotros nos cuesta por causa de las circunstancias, pero segundo porque para Dios eso es algo mucho más valioso que cualquier cosa que usted pueda darle. Así que usted tiene que mentalizarse y saber que a Dios le interesa más su presencia aquí y adorarle con todo su corazón, a que usted mande en un sobre $100. Porque para Dios $100 puede no significar nada. Significa mucho más un tiempo de comunión personal en su presencia, a pesar de sus dificultades y necesidades, a que usted mande dinero. Amén. Entonces la instrucción del apóstol Pablo al final de la carta a los hebreos es: ofrezcámosle siempre. Y hay algunos que ni el domingo se le ofrecen, se desaparecen. Y hay algunos que ni entre semana. Entonces aquí la palabra nos da una instrucción de vivir en comunión con Dios y de mantener esa actitud de justicia, de reconocimiento, de honra, de ofrecerle a Dios por medio de Jesucristo
sacrificio de alabanza, y lo dice bien clarito, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero luego en el verso 16 hay un cambio de dirección bien interesante. Porque resulta que Dios en su sabiduría y en su soberanía ha determinado que hay ciertas cosas que Él las va a tomar como un sacrificio agradable, y aquí se mencionan dos. Dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. ¿Hay alguien conmigo esta noche? Dios nos está diciendo a través de esta palabra que cuando usted ejecuta acciones de servicio a favor de sus hermanos, de la familia en la fe, cuando usted hace el bien a otros, eso Dios lo toma en cuenta, Dios lo anota, voy a decir esa palabra, como que si fuera un sacrificio que a Él le agrada. Dios decide cómo medir las cosas, cómo valorar las cosas. Y Dios ha decidido valorar el servicio que usted presta a otros como que si fuera un sacrificio hacia Él. Y este es un principio que está escondido en la palabra. Jesús dijo que lo que hacíamos a un pequeñito, ¿a quién lo hacíamos? Que a Él se lo hacíamos. Y también hay un texto que dice que a Jehová presta el que le da al pobre. Cuando usted le da a alguien una limosna, Dios lo anota como que fuera préstamo. Y un día Dios va a sacar la libreta y va a hacer cuenta de cuánto le debe a usted por todo lo que usted le ha dado a los pobres, porque Dios lo ha anotado como préstamo. Mire cómo Dios valora las cosas que hacemos. Ahora, aquí estamos hablando de relaciones personales, de hacer bien entre nosotros, de hacer bien a la gente, de hacer bien a la humanidad en términos generales, de ayudarnos. Dice aquí claramente la palabra que de los tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, cuando conectamos primera de Pedro 2, verso 5, donde dice que como sacerdocio santo tenemos que ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, entendamos que la palabra está hablando de acciones que tienen que ver con nuestra relación con Él y que se van a enfocar en la acción de gracias, la alabanza y la adoración, pero que también Dios ha incluido nuestras relaciones personales con la familia de la fe, con los que no son familia de la fe, y ¿sabe qué? Hasta con nuestros enemigos, porque Dios toma en cuenta todas nuestras acciones. Ahora, nos vamos a detener tantito en esto para entender por qué es que el hacer el bien entre nosotros, el servirnos los unos a los otros, el ocupar tiempo para ayudarnos, para ministrarnos unos a otros, ¿por qué es que le agrada a Dios? ¿Por qué es que Dios lo ha tomado en cuenta como un sacrificio? Para que lo entendamos, vámonos a Génesis capítulo 6, verso 5. Y ahí vamos a entender algo. Vamos a entender la mitad o la primera parte del razonamiento del por qué para Dios el que usted sirva a sus hermanos, sirva a aquellos que no son parte de la familia de fe, pero que son creación hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios considera eso como un sacrificio? En Génesis capítulo 6, verso 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí encuentra usted un par de veces aquella frase de que Dios se arrepintió. Y esa es como la manera humana de expresar que Dios lamentó haber hecho al ser humano. No es que se arrepintiera en el sentido de que Él llegó a la conclusión que se había equivocado y que había hecho algo malo, porque Dios no puede arrepentirse, pues Dios es perfecto. Sin embargo, eso sería un punto relacionado con otra enseñanza. Me interesa llamar su atención hacia la frase principal del verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza.
y le dio capacidades, le dio cualidades, le dio virtudes, le dio habilidades, le dio su carácter de santidad, lo creó bueno, lo creó perfecto. Pero es después del pecado que el hombre se corrompe, y ya a la altura de Génesis 6, que ya habían pasado varios cientos de años, Dios mira que la tierra está llenándose de seres humanos, pero de seres humanos que no se parecen a Él, sino de seres humanos malvados. Cada quien estaba pensando en robar, en tomar ventaja. Cada quien estaba tomando acciones continuamente de aprovecharse del otro, de actuar injustamente. Dice la palabra que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De cuántos? De todos. Si solo Noé fue el único que halló gracia. ¿Se imagina usted de miles de personas? No voy a hablar de millones. De miles de personas que existían, solo Noé halló gracia delante de Dios. Y todos los demás estaban pensando cómo robar, todos los demás estaban pensando en aprovecharse, en ejecutar acciones injustas. No había temor, no había justicia, no había gratitud. Todos, padres, hijos, maridos, mujeres, no había nadie que hiciera el bien. Y esto desagradó tanto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento y encontramos, según la revelación del apóstol Pablo, de que el primer Adán metió a la humanidad en muerte, pero que el postrer Adán trajo la vida y la resurrección, hay una nueva vida a través de Cristo. Y a través de Cristo podemos llegar a ser no una creación a imagen y semejanza de Dios, sino hijos de Dios, una condición más elevada. Pero para que esa condición elevada sea una realidad, Dios determinó darnos de su Espíritu para que nos parezcamos a Él. Y entonces encontramos en Lucas capítulo 6, verso 35, instrucciones de conducta cristiana en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que enfocarnos. Porque el cristianismo tiene que ver con vida transformada, no con conocimiento únicamente, sino con conocimiento que se lleva a la práctica y transforma nuestra vida. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu para que no caminemos en debilidad ni en esclavitud. Y por eso el apóstol Pablo dice de que antes de ser creyentes éramos borrachos, adúlteros, mentirosos, pero ahora ya no. El que está en Cristo es una nueva criatura y tiene el poder del Espíritu Santo de vivir en una vida nueva. No debería de haber ningún creyente cayendo en el pecado, cayendo en los vicios, cayendo en la esclavitud si ya nació de nuevo, porque tiene un espíritu de poder. Lo que le hace falta es caminar en fe y en obediencia para entrar en esa vida nueva. Pero no solamente es el poder de dejar los vicios, las adicciones y las injusticias, sino que es el poder de caminar en otro nivel de vida. Y aquí Jesús dice algo que es sumamente espiritual y elevado. Amen pues a sus enemigos, dice. Mire, usted tendrá algún enemigo, porque esta noche Dios nos recuerda que hay que amarlos, que ame a sus enemigos, dice. Y luego dice, y hagan bien, y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. O sea que es hasta que usted camine en amor, camina en bondad, en misericordia, sirviendo, ayudando, perdonando, que usted se parece al Padre y entonces es tomado como un hijo. Porque aquí usted podría recitar: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. Es parte de la verdad. Es un hijo de Dios, pero ahora hay que vivir como un hijo de Dios. Y para vivir como un hijo de Dios hay que hacer lo que aquí dice: amar a los enemigos, hacer el bien, o sea, servir, beneficiar, ayudar a otros, ocupar su vida, su tiempo en servir a otros,
hacer buenas obras a favor de otros. Prestar, no esperando nada. Porque entonces no solamente vamos a ganar galardón, sino que entonces sí estaremos ubicados y plantados en la posición de hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno, dice a continuación, para con los ingratos y los malos. ¿Cuántos ya saben eso? Dios es bueno con la gente mala, ¿verdad? Y el diablo es malo con la gente buena. Entonces Dios es benigno, hasta con los ingratos y con los malos. Así que cuando nosotros practicamos la bondad, la misericordia, el servicio, el perdón, el amor, nos parecemos a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y por eso es que Dios determinó contar a favor nuestro las buenas obras, el servicio, la ayuda, de manera que ni un vaso de agua queda sin recompensa, en palabras del Señor Jesucristo. Lo que las hermanas hacen por los bebés tiene recompensa allá en la sala cuna. Los que trabajan con la escuela bíblica, los que trabajan en la enseñanza, los que trabajan en el servicio, todo tiene recompensa, porque Dios determinó que el servicio, la ayuda mutua, poner dólares en las manos de sus hermanos necesitados, bendecir a alguien, levantar a alguien, todo eso tiene recompensa. Y todo eso para Dios es agradable. Ahora entonces usted entienda por qué en Hebreos 13:16 dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque Dios se agrada de tales sacrificios. Y entonces ensanchemos nuestra visión esta noche. No se trata únicamente de venir a este lugar para cantar. Eso es parte de venir a este lugar con sacrificio de acción de gracias. Venir a este lugar con sacrificio de alabanza para ofrecer nuestra adoración. Pero la otra parte es una vida de imitación de Dios en cuanto a la misericordia, el perdón, el servir a otros, ayudar a otros, bendecir, hacer el bien en todo sentido y aún de poder perdonar y amar a los enemigos. Y ahora el Señor todavía le agrega, porque es Jesús quien está hablando. Verso 36. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. El principio aquí es que los hijos imitan al Padre. Entonces, de la misma manera que Dios fue deshonrado por la creación humana en Génesis 6, por causa de la maldad, la injusticia, la perversión que había en ellos, por el otro lado, Dios es honrado cuando entre nosotros podemos caminar en perdón, cuando podemos caminar sirviéndonos unos a otros, cuando Dios mira a seres humanos honrando a otros, caminando en obediencia, reconociendo la autoridad. Eso honra a Dios. Dios se agrada de eso. Así como un padre se agrada que sus hijos vivan en paz, y un padre sufre cuando ve a sus hijos en pleitos y en contiendas, el Dios de los cielos es agradado cuando nuestra conducta, nuestras acciones son un reflejo de que lo estamos imitando a Él, en la misericordia, en el perdón, en el amor, en el hacer bien, en el servir. Y Dios lo abona a nuestra cuenta como que fueran sacrificios espirituales. Así que como sacerdotes somos llamados a enfocarnos en ambas direcciones. En nuestra relación y comunión con Él, la alabanza, la adoración, la acción de gracias. En nuestra relación con los hermanos, los de la familia de la fe, y con los que no son hermanos, porque Santiago habla acerca de que es un pecado bendecir a Dios y maldecir a aquel que fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, aún lo que hacemos por cualquier persona, Dios lo toma en cuenta como algo que lo hicimos para Él, y de Él habrá recompensa. Ahora, entendamos un poco más por qué a la alabanza se le llama sacrificio. Ya mencioné que hay dos razones principales. La primera, porque dependiendo de las circunstancias en que usted viva, a usted le puede costar alabar a Dios. No tiene trabajo, está enfermo, está lleno de problemas, de dificultades, y usted todavía alaba a Dios. Eso es un sacrificio. Pero también es porque para Dios el fruto de sus labios, expresado con un corazón sincero, eso vale más que diamantes.
eso vale más que cualquier cosa preciosa de la tierra. Y Dios lo dice, porque Dios es el dueño de todo. Hoy vamos a tocar ese texto. Salmo 69, verso 30. David ha tomado en cuenta la instrucción dada por Dios en el capítulo 50, ya lo vamos a examinar, y entonces él toma la actitud, que revela que David entendió en el Antiguo Testamento hacia dónde tendría que estar enfocada la iglesia en el Nuevo Testamento. Vea lo que él escribió. Salmo 69, verso 30. Voy a alabar yo el nombre de Dios con cántico. Lo voy a exaltar con alabanza. Y le va a agradar a Jehová Dios más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Y de dónde sacó de dónde sacó David esta idea? Si en la Biblia no había instrucción, cántenme, alábenme, exalten mi nombre. No, la instrucción era a matar los animales, derramar la sangre. La instrucción era ciertos días festivos, guardar el día sábado, que con relación a determinado pecado, tal tipo de ofrenda. Pero no había una ordenanza de parte de Dios de cantarle. Pero David entiende que la alabanza que surge de un corazón agradecido y de un corazón sincero tiene mucho más valor que un buey. Y aquí es donde nosotros también tenemos que entender, hermanos. Nuestra alabanza vale más delante de Dios que nuestro dinero. No hay ofrenda en dinero que se pueda comparar con un corazón que se humilla delante de Dios para darle gracias. No hay una cantidad de dinero que pueda sustituir a una persona dándole a Dios la gloria, dándole a Dios la adoración y la honra que en justicia a Él le pertenece, porque Él es Dios. Pero Dios lo toma en cuenta como sacrificio. Mire, ¿cuántos creen que es justo adorar a Dios porque Él es el Creador? Yo creo que es justo. ¿Y cuántos creen que es justo alabarle porque Él es el Todopoderoso y ha mostrado su poder a favor nuestro? Yo creo que es justo. Pero resulta que cuando lo hacemos, Dios lo toma en cuenta como sacrificio a favor nuestro. O sea, Dios lo mira como algo valioso, como algo precioso. Dios no lo ordenó, pero David lo descubrió. David sabía cómo tocar el corazón de Dios con la alabanza. Así que él llegó a esta conclusión: yo voy a alabar a Dios con cántico. Y para Dios eso va a ser más agradable a que mate un buey, a que mate el buey más gordo, el buey más bien cuidado, de la mejor raza. Va a ser más agradable para Dios mi cántico. Ahora veamos en el Salmo 50, verso 11. He establecido que Dios no lo mandó en la ley, pero David responde a una inspiración profética dada por Dios en el Salmo 50. David recibió esta revelación de parte de Dios de que para Dios en realidad era mucho más agradable un canto a un buey. Y sería como que usted esperara mejor un abrazo, un beso de uno de sus hijos a que le tire unos 5 billetes de a 20. Aunque algunos dirían: no, pastor, que me dé los 5 billetes de a 20. Pero vale más un beso y un abrazo. Pero en fin, Salmo 50, verso 11. Conozco a todas las aves de los montes. Es Dios quien está inspirando al salmista en medio del salmo. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mire qué tan grande es nuestro Dios, que es dueño de todas las cosas. Ha hecho todas las cosas y es dueño de todas las cosas. No es como los dioses de los pueblos, que el Dios de la lluvia, que el de la cosecha, que el del amor. No, nuestro Dios es el Dios de dioses. Y todo lo que hay, Él lo hizo y es de Él. Y entonces viene Él y dice: todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mire el verso 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
¿He de comer yo carne de toros?, pregunta el Señor, ¿o de beber sangre de machos cabríos? O sea, Él está confrontando a los israelitas que a estas alturas, ya un par de milenios ya han avanzado desde la creación del hombre, y han estado sacrificando animales pero sin entendimiento. No han entendido que no eran las cosas lo importante, sino la actitud con que se entregaban las cosas. Entonces viene el Señor y le dice: ¿voy a comer yo carne de toros o a beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí hay un principio, hermano: comunión con Dios. Dios está diciendo: si tú entiendes quién soy yo, si tú reconoces mi dignidad y voluntariamente me honras y caminas en temor de mí y pagas tus votos, tus promesas para honrarme, reconociendo que soy tu Dios, cuando me invoques en el día de la angustia, yo te voy a librar, yo te voy a escuchar y te voy a responder. Y como consecuencia de que yo te responda, me vas a seguir honrando. Y entonces aquí hay un círculo espiritual bien interesante. Usted honra a Dios con su alabanza, y cuando le llegan los problemas, usted invoca a Dios. Dios le responde, le da respuesta a sus peticiones, usted recibe el milagro, usted es librado, y entonces usted le sigue honrando por el milagro que recibió. Y como usted le sigue honrando porque se mantiene en comunión con Él, cuando otra vez venga el día de la angustia, usted vuelve a invocarlo y Él volverá a responderle y volverá a obrar el milagro, y usted tendrá otra razón para continuarle adorando. Entonces el Señor reveló a través del Salmo 50 a David que era un asunto de comunión. No era un asunto de un trabajo, de hacer como que ser un matadero ahí y que los sacerdotes eran los matarifes. No, era un asunto del corazón detrás de la ofrenda, la gratitud detrás de la ofrenda, el temor a Dios detrás de la ofrenda, la fe de que sus pecados eran perdonados detrás de la sangre derramada, el amor a Dios y el reconocimiento que Él era el que los había bendecido, les había dado una tierra donde podían prosperar, donde podían fructificar. Entonces tenemos que entender qué es lo que había detrás de los sacrificios de animales y de cosas y de objetos, para que ahora podamos comprender cómo en el Nuevo Testamento, en el sacerdocio espiritual del creyente, los sacrificios son espirituales. Y es que todo lo que había detrás de las ofrendas de animales, de sangre derramada, de objetos y de todo lo que Dios ordenó en la ley, tenía que ver con actitudes del corazón. Veamos el Salmo 51, verso 15. David de nuevo escribe: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Si lo quisiera yo te lo diera, Señor. Pero ya entendí, en el Salmo 50 lo entendió. No quieres holocausto. Ya entendí, Señor, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque el punto era este. Le compartí en la sesión anterior que un sacerdote ofrecía ofrendas por el pecado, pero también ofrecía ofrendas por agradar a Dios, por honrarle, por gratitud, por amor, voluntariamente. Y estas son las que deben de permanecer ya en el Nuevo Testamento, porque Cristo, nuestra Pascua, el perfecto sacrificio, ya fue efectuado. Pero cuando David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, David descubre esta verdad. Un judío podía venir y traer la oveja, traer los palominos, traer lo que fuera, que según la ley estaba ordenado traer por causa del pecado, pero no venir arrepentido. Se lo entregaban al sacerdote.
habían cumplido con la ley. Sí, entregué las 2 ovejas por mi pecado que cometí. Pero no tener temor de Dios, no tener gratitud a Dios por la misericordia de prolongarle la vida. Podrían traer las primicias del fruto, que era parte de la ley. Le pertenecía a Jehová lo que los árboles producían, las primicias. Le pertenecía a Dios. Pues podían traerlo, pero sin un corazón agradecido. Entonces David descubre esto, que a Dios no le importaban las cosas, a Dios le importaba el corazón. Y por eso el Señor reprende a los fariseos, porque están en un tiempo donde ya se alaba a Dios, pero lo están alabando con sus labios, pero el corazón está lejos. Y entonces Jesús de nuevo se enfoca en lo que verdaderamente importa, el corazón. Así que lo que podemos comenzar a descubrir aquí en el Salmo 51 es que a Dios lo que le agradaba era la obediencia, el temor reverente de aquel que venía con su animalito, porque sabía que había pecado. La humildad o la humillación del pecador, reconociendo que había cometido una injusticia. Mire, usted puede pedir perdón y todo altivo. Perdóname pues. Perdóneme si quiere. Y no hay un cambio de corazón. Y lo mismo puede suceder delante de Dios. Y Señor, yo te pido que me perdones todos mis pecados. Pero no hay una actitud de humillación. Y por eso aquí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y este principio, hermano, del corazón que está detrás de las cosas que se ofrecen, se repite en la Biblia. Voy a mostrárselo en Marcos capítulo 12, verso 32. A Jesús le preguntan, Señor, ¿y cuál es el principal de los mandamientos? Y entonces Jesús le habla acerca de que es el amar a Dios y que luego es amar al prójimo. Y entonces el escriba, mire, calificando al maestro. Bien maestro, le dice. Como que lo estaba examinando, ¿verdad? Marcos 12:32, bien maestro, verdad dicho, le dice. Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Pero este escriba sabía algo. Este escriba sabía cosas espirituales. Sabía que Dios era uno, que era digno de toda la gloria. Conocía los mandamientos, pero estaba probando a Jesús. Ahora miren el verso 33, lo que el escriba menciona, y luego vea lo que Jesús le dice. Porque aquí es donde está escondido lo que estoy tratando de transmitirle esta noche, hermano. Que a Dios le agrada tanto 3 minutos de una alabanza cantada con todo su corazón, que no se puede comparar con dinero. Que a Dios le agradaba tanto que David estuviera con su arpa adorándole mientras estaba vigilando a las ovejas, muchísimo más a que sacrificara todas las ovejas que estaba cuidando. Mire lo que sucedió. Cuando él le dice, el escriba le dice al Señor, y el amarle con todo el corazón a Dios, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba estaba hablando verdad. El escriba había entendido los principios espirituales que estaban escondidos en la ley. Entonces el escriba le dice al Señor, Señor, has salido aprobado en el examen que te hice. Dios es uno, el primer mandamiento es amarle a Él con todo el corazón y el segundo es amar al prójimo. Señor, estás aprobado en el examen que te hice. Pero al mismo tiempo el escriba revela un poco de profundidad a través de su declaración. Para Dios, amarle a Él y amar al prójimo es mucho más importante y mucho más valioso que los sacrificios y los holocaustos. ¿Alguien me está entendiendo? Vea cómo Jesús le responde en el verso 34. Entonces Jesús, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente. O sea que Jesús reconoció que el escriba estaba hablando sabiduría. Jesús reconoció que el escriba estaba iluminado, sabía lo que estaba hablando las cosas correctas.
Para Dios, el que usted ame a su hermano vale más que el dinero. Para Dios, que usted ame a su hermano vale más que el trabajo, que el servicio que usted pueda brindar. Para Dios, el amarle, el caminar en temor, el creerle, vale muchísimo más que las cosas que podamos darle. Hay gente que ha donado terrenos, hay gente que ha donado casas, herencias, hay gente que ha hecho muchas cosas. Allá en Nicaragua, en el último viaje que hicimos, fuimos a una iglesita que estaba en una montaña, una lomita. Una hermana que había oído un programa a través de una radio, oyó el mensaje del evangelio por primera vez, comenzó a buscar una iglesia evangélica, oyó acerca de Cristo, se convirtió y regaló el terreno para que se construyera la iglesita. Entonces hay gente que ha hecho grandes cosas por apoyar económicamente, materialmente, la extensión del reino. Pero este texto, hermano, tiene que quedar clavado en nuestra mente, en nuestro corazón, que para Dios no hay sacrificio, no hay holocausto, no hay dádiva, no hay ofrenda, no hay dinero, no hay materiales, no hay cosa que pueda compararse a su tiempo de alabanza y de adoración, a su devoción, a su temor, porque las cosas se pueden dar sin la actitud correcta. Y hay que hacerlo con la actitud correcta. Pero para Dios sigue siendo más valioso el sacrificio de alabanza, el sacrificio de acción de gracias y la adoración a una vida de servicio como el ujiero, el diácono más fiel. Aquel entregado, consagrado, dedicado, más afanado que Marta. Y se gana el premio diácono del año todos los años. Pero para Dios es más importante el tiempo de comunión, el amar la palabra, el amar su presencia, el adorarle a Él. Así que Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Concluimos entonces esta noche que el sacerdocio del Nuevo Testamento le corresponde a todos los creyentes, a toda la iglesia. Y la iglesia debe de crecer, desarrollarse, crecer espiritualmente, crecer en el entendimiento de la palabra, para que sea capaz de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y los sacrificios se separan en dos tipos: los que tienen que ver con nuestra comunión con Él, la acción de gracias, la alabanza y la adoración, y los que tienen que ver con nuestros hermanos, con nuestras relaciones personales, aún con aquellos que no son hermanos, incluyendo a los que son nuestros enemigos. El servir, el hacer el bien, el prestar, el levantar, el bendecir, el ayudar, el apoyar económicamente. Cualquier acción, cualquier acto que se haga a favor de las personas, Dios lo toma en cuenta como un sacrificio y Dios se agrada de ellos. Así que, hermanos, como dice la palabra, entonces ofrezcámosle a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por darnos entendimiento, por señalarnos el camino a seguir, por hablar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero